Hola, mi nombre es Jimena Guadalupe Sánchez Salazar. Mi matrícula es A01383825. Mi pregunta es, se tiene un circuito RC formado por una resistencia, un capacitor y una fuente de voltaje como alimentación. Al conectar esa fuente por primera vez empiezan a fluir las cargas eléctricas. ¿Qué pasa dentro de la resistencia? Después de la carga del capacitor se desconecta la fuente y se conecta el circuito de tal manera que se descarga el capacitor. ¿Qué pasa dentro de la resistencia? Ok, primero un circuito RC va a tener la resistencia, va a tener el capacitor y va a tener la fuente de voltaje. También significa que va a tener una corriente, que tú vas a escoger la dirección en la que va a ir esta corriente. Entonces, este voltaje va a estar alimentando y va a estar pasando por la resistencia y por el capacitor. Lo que va a hacer este voltaje y toda la corriente es que el capacitor, con el paso del tiempo, se va a, se va a cargar, pero esto es dependiendo del tiempo. Las resistencias van a, no van a permitir el flujo completo de la corriente. Después de la carga del capacitor, esto significa que ya todo el capacitor está cargado, esto significa que ya no va a haber una corriente, no va a haber un flujo y el voltaje va a mantenerse constante. Ok, el capacitor al principio su tiempo igual a cero es cuando tiene su interruptor abierto, lo cierras, después de esto se empieza a cargar y es todo un proceso de la corriente. Entonces va a llegar un punto en el que el capacitor se va a cargar y el capacitor va a llegar a su carga máxima. La resistencia ya no va a estar como en un flujo porque ya la resistencia ya dio lo que tenía que dar cuando la corriente estaba activa. Entonces, esto significa que la resistencia ya no va a estar, eh, ¿cómo decirlo? La resistencia ya al momento que el capacitor va a estar cargado, va a estar ahí, pero como ya no va a haber corriente y durante las resistencias pasan la corriente, esto significa que esta resistencia ya no va a estar desempeñando el papel que principalmente tenía al momento de cargar de cargar primero el capacitor.